Bienvenidos a esta presentación sobre un análisis del sistema de referencia variacional en un contexto de circuitos eléctricos con estudiantes de nivel superior. Presentan Francisco Agustín Zúñiga Coronel y Edgar Javier Morales Velasco. Como introducción tenemos al estudio de la variación y el cambio, que son parte del pensamiento y lenguaje variacional. Existen dos elementos centrales en este pensamiento, que es la causalidad, que se refiere a la relación entre variables, y la temporización, que se refiere a reconocer estados intermedios en el comportamiento del cambio. La investigación se centra en el análisis de circuitos eléctricos que se desarrolla en laboratorios de prácticas escolares, al utilizar instrumentos de medición y dispositivos para realizar las prácticas. Las situaciones de aprendizaje para estudiar la variación en los circuitos eléctricos se divide en dos análisis. Primeramente se analiza el comportamiento de la carga eléctrica en un LED y posteriormente se analiza el comportamiento del voltaje de carga en un capacitor. La problemática, según Dolores, se centra en la dificultad que tienen los estudiantes en reconocer las ideas de variación y cambio, por lo que se formula la pregunta: ¿qué elementos del sistema de referencia variacional se reconocen al analizar situaciones de aprendizaje en el marco de referencia de los circuitos eléctricos? Con el objetivo de conocer los elementos del sistema de referencia variacional que permiten estudiar la variación en los circuitos eléctricos. Los elementos teóricos, según Cantoral, el pensamiento y lenguaje variacional estudia fenómenos de enseñanza, aprendizaje y comunicación de saberes matemáticos propios de la variación y el cambio en el sistema educativo y en el medio social que le da cabida. Por lo tanto, el pensamiento y lenguaje variacional tiene dos elementos centrales, que es el cambio y la variación. El cambio, por su parte, se considera como la modificación de estado y la variación como la cuantificación del cambio y su comportamiento. La práctica social se reconoce como la acción y efecto de predecir el estado ulterior de acuerdo con el estado de facto, el estado inicial, con el reconocimiento de patrones de regularidad que permiten reconocer al todo solo con mirar la parte. La noción de predicción se construye socialmente a partir de las vivencias cotidianas de los individuos, normada socialmente por esta práctica social. Los elementos de la variación en escenarios predictivos se consideran a los órdenes de variación, que se refiere a reconocer la variación y las variaciones de las variaciones, a la variación sucesiva, que es la articulación de más de un orden de variación, y el carácter estable del cambio, que es un patrón o regularidad en el comportamiento de la variación. Por lo que el sistema de referencia variacional tiene dos elementos centrales, la causalidad y la temporización. La causalidad es el mecanismo que establece la relación entre variables, cómo una variable afecta la otra. Esto permite abordar los siguientes cuestionamientos: el qué cambia, el respecto de qué cambia y por qué cambia de esa manera. La temporización es el mecanismo que analiza la evolución de las variables, lo cual permite abordar el cuánto cambia y cómo cambia. Derivado a ello, se presentan los elementos del sistema de referencia variacional, de acuerdo a la figura 1, con los 5 cuestionamientos centrales: el qué cambia, respecto de qué cambia, cuánto cambia, cómo cambia y por qué cambia de esa manera. Claro, hablando de un fenómeno de cambio. Como consideraciones metodológicas, tenemos que la metodología es de corte cualitativa interpretativa. Analiza los argumentos que emergen de la implementación de algunas situaciones de aprendizaje.
Entonces, para el análisis de los datos se toma en cuenta los elementos del sistema de referencia variacional en el marco de referencia de los circuitos eléctricos. Dicho análisis se realiza a partir de la interacción con las situaciones de aprendizaje. Okay. La investigación se llevó a cabo en un laboratorio de cómputo de la Universidad Autónoma de Baja California, con la participación de 5 estudiantes. El taller se llevó a cabo en 2 sesiones de 1 hora y media cada una, donde se implementaron 4 situaciones de aprendizaje en las cuales se toma en cuenta la relación entre las variables tiempo, resistencia, intensidad luminosa y voltaje. El análisis de los resultados. En la situación tenemos que el siguiente diagrama. ¿Cuál de los siguientes diagramas consideras que es un circuito eléctrico? Entonces tenemos como resultados que en el inciso A de la primera situación, uno de los participantes señala que el diagrama 2 es un circuito eléctrico, con el argumento de que tiene una entrada y una salida. Ese argumento da la idea de que en el circuito eléctrico la entrada es la fuente de alimentación y la salida es la tierra, por lo que da una noción de polaridad de LED. En el inciso B cuenta con 4 cuestionamientos, donde el estudiante conecta la terminal positiva de la batería con la entrada de LED y la terminal negativa con la salida de LED, por lo que afirma que reconoce la polaridad. De acuerdo al análisis, el estudiante reconoce el movimiento de electrones, el que cambia, a través del LED. Si aumenta el voltaje del LED, argumenta que aumenta su brillo, pero en algún momento se quema. Si el voltaje disminuye, argumenta que el brillo también disminuye. Si se desconecta la batería, señala que el LED tarda en apagarse, pero se apaga, por lo que reconoce la relación entre el voltaje y la intensidad luminosa. Se presenta un primer orden de variación, el cómo cambia, a reconocer que si el voltaje aumenta, la intensidad luminosa aumenta, y si el voltaje disminuye, también la intensidad. En el inciso C, otro estudiante dibuja un diagrama convencional, como viene en los libros de texto, por lo que reconoce la polaridad del LED que permite encenderlo. En dicho diagrama no hay indicadores sobre que la resistencia no tiene polaridad. No argumenta el por qué enciende, pero sí señala que si aumenta la resistencia, disminuye la intensidad, y si la resistencia disminuye, aumenta la intensidad del LED. Argumenta que si se quita la resistencia, incrementa la intensidad. Esto se debe a que el LED sigue conectado a la batería. Se presenta un primer orden de variación a reconocer que si la resistencia aumenta, la intensidad luminosa disminuye, y si la resistencia disminuye, la intensidad aumenta. El análisis de la situación 2 se presenta la relación entre un elemento de un circuito eléctrico y su símbolo. En el inciso A de la situación 2, otro de los estudiantes relaciona cada elemento del circuito con su símbolo. Se observa que retoman una imagen mental del símbolo que ya habían visto en clases, con la excepción de que los símbolos de la pila y de la fuente se pueden considerar inadecuados de acuerdo a los libros de texto. Reconoce que cada símbolo representa un objeto físico, ya que reconoce una pila, un LED, un capacitor, una fuente de computadora y una resistencia. En el inciso B, realiza las conexiones de acuerdo al diagrama, pero se da cuenta que el LED no enciende porque le falta voltaje. Es decir, se percata de que el voltaje necesario debe ser mayor a 1.5 volts, por lo que coloca otra pila en serie para aumentar el voltaje a 3 volts. Reconoce la relación entre el voltaje y la intensidad luminosa. Argumenta que lo que se mueve son las cargas y no los electrones, ni la electricidad ni la corriente. En el inciso C, dibuja el diagrama con la resistencia. A la fuente de alimentación le coloca polaridad, signo positivo, mientras que la resistencia no, por lo que se observa que la resistencia la considera sin polaridad.
ya que el símbolo de LED lo dibuja de manera que conduzca corriente. En el inciso D, realiza las conexiones de acuerdo al diagrama y argumenta que el LED enciende menos brillante, ya que la resistencia disminuye la intensidad luminosa. Y en el inciso E, conecta una resistencia de mayor valor y reconoce que disminuye aún más la intensidad. Representa el primer orden de variación. Por lo que establece que si se disminuye el valor de la resistencia, el LED brilla más. El análisis de la situación 3, se generan dos tablas. En la interacción con la simulación, algunos de los participantes manipularon los dos deslizadores, el de la fuente de alimentación y del tiempo, y llenaron la tabla, con la diferencia de que algunos tomaron en cuenta 2 decimales y otros 4 para la aproximación del voltaje de carga. La acción de medición de la variable voltaje se da al mover el deslizador tiempo. No se puede identificar que el voltaje de la fuente es fijo, ya que no se hace algún cuestionamiento sobre ello, pero sí reconocen la relación entre el voltaje de carga del capacitor y el tiempo. En la situación de predicción, que es el análisis de la situación 4, uno de los estudiantes reconoce que el comportamiento del capacitor se modela por medio de una ecuación diferencial. Establece la solución de dicha ecuación diferencial y predice los dos voltajes futuros en 50 y 65 segundos. Argumenta que cuando el tiempo tiende a infinito, el voltaje del capacitor será el de la fuente de alimentación, lo que dice la teoría. Ok, los elementos del sistema de referencia variacional que se lograron reconocer en las situaciones de aprendizaje se presentan de la siguiente manera. El que cambia al identificar el flujo de corriente. El brillo del LED, que es la intensidad luminosa, el voltaje del LED, la resistencia en el circuito eléctrico, el voltaje de carga en el capacitor y el tiempo. Respecto de qué cambia, se identifica sobre la relación entre variables. El brillo del LED respecto al voltaje, el brillo respecto a la resistencia y el voltaje de carga del capacitor respecto al tiempo. El cómo cambia se reconoce al argumentar si el voltaje aumenta, la intensidad luminosa aumenta. Si la resistencia aumenta, la intensidad disminuye, por lo que se reconoce un primer orden de variación. El cuánto cambia no se pudo reconocer, ya que no se calcularon diferencias. Y el por qué cambia de esa manera tampoco se aborda, ya que las situaciones de aprendizaje no cuestionan sobre el por qué se da el flujo de cargas, los electrones. El por qué la resistencia se pone al flujo, el por qué el LED se ilumina o el por qué la fuente de alimentación genera voltaje. Tal vez estos fenómenos se deban al tipo de materiales, ya sean químicos, biológicos o físicos, con que son construidos. Algunos alumnos conocían el modelo, la ecuación diferencial, que generaba la función voltaje en cualquier tiempo. Comentarios finales. Como comentarios finales tenemos que el estudio de la variación en el contexto de los circuitos eléctricos permite reconocer la relación entre algunas variables, en este caso voltaje, resistencia, intensidad luminosa y tiempo. Las situaciones de aprendizaje permitieron reconocer qué cambia, respecto de qué cambia y cómo cambian las variables, pero no cuánto cambia ni por qué cambia de esa manera. El sistema de referencia variacional fue una guía para el análisis de los resultados. El diseño de la situación de predicción no se abordó debido a que no conocían la ecuación diferencial que la modela. Puede ser de interés rediseñar dicha situación para enriquecer los resultados. Las situaciones de aprendizaje pueden ser implementadas y analizadas en el contexto escolar, al experimentar con los circuitos eléctricos y no con el empleo de fórmulas. Esto permite que los estudiantes generen argumentos con base a sus conocimientos previos o a sus concepciones. Cabe señalar que los 4 estudiantes ya tenían conocimientos previos sobre los circuitos eléctricos. A diferencia de la alumna que no contaba con dichos conocimientos, no abordó ninguna situación de aprendizaje. Entonces,
Para contribuir al rediseño del discurso matemático escolar, es de interés estudiar la variación en otros contextos, por ejemplo, en la producción de audio. Tenemos las referencias y muchas gracias por su atención.